De regreso, tal como se los anticipé, en nuestra segunda parte del programa tenemos como invitado al doctor Ricardo Sea, subdirector general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a quien me da mucho gusto saludar. Bienvenido, doctor. Es un honor tenerlo de nuevo con nosotros en el programa. Gracias, Jorge. Bienvenido. Mucho gusto estar acá. El doctor Ricardo Sea y el director del Seguro son los anfitriones del señor Ernesto Murro, presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Me da mucho gusto recibirlo aquí en el programa y en El Salvador. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por aceptar venir a esta conversación a la televisión. Es la primera vez que escucho que El Salvador se toma un espacio, doctor Sea, para hablar de seguridad social y además hacerlo a nivel continental. ¿Cómo es que llegamos a este punto de poner a la seguridad social en el centro, digamos, de la atención del país? Sí, Jorge, la verdad es que esto viene de la declaración que se firmó en Guatemala, donde varios organismos internacionales que están relacionados con la seguridad social propusieron, dentro de otras cosas, dentro del marco del Día de la Seguridad Social, que es precisamente hoy 27, sí, este día, celebrar una semana de la seguridad social para dar a conocer a la población qué es la seguridad social. Es impresionante, Jorge, si uno pregunta, hace una encuesta, la gente desconoce mucho. Primero, qué es seguridad social, desconoce los fundamentos, los principios, los valores, las oportunidades, las obligaciones, todo eso desconoce, y una de las cosas fundamentales que los países más desarrollados en lo que se refiere a seguridad social han logrado alcanzar ese nivel se debe al conocimiento que tiene la población entera de lo que es seguridad social. Ernesto, ¿cuál es el concepto o la descripción más universalmente más aceptada de seguridad social? ¿Cómo la debemos entender? Según la Organización Internacional del Trabajo, que es el único organismo tripartito de Naciones Unidas, integran gobierno, empresarios y trabajadores, la seguridad social debe atender las situaciones para todas las personas. Es un concepto muy fundamental, para todas las personas, no para algunas, en lo que tiene que ver cuando, uno envejece, cuando uno se enferma, cuando uno se queda sin trabajo, cuando uno es niño, tiene derecho a una asignación familiar, cuando uno tiene un accidente de trabajo, tiene derecho a que se le proteja en el accidente, se le recupere, y entonces a través de pagos monetarios, que pueden ser pagos mensuales, por ejemplo, o a través de servicios, cuando hay que atender la salud, o hay que atender la discapacidad, o hay que atender la maternidad. Y esto es el concepto amplio de seguridad social. Lamentablemente vivimos en un continente, América Latina, donde tenemos muchos países con muy baja protección social, o sea, muchos países en América Latina, pese a que se viene avanzando, fundamentalmente se ha avanzado mucho en esta primera década del siglo XXI, pero hay un atraso histórico en América Latina, pero en estos primeros 11, 12 años del siglo XXI, muchos países vienen avanzando y muy bien, pero por ejemplo, en América Latina solamente 1 de cada 3 personas mayores de 65 años cobran alguna pensión. 1 de cada 3. Solamente 4 de cada 10 trabajadores en América Latina están afiliados y cotizando, o sea, pagando mensualmente de su salario a la seguridad social. Esto es muy grave y tenemos una cantidad de países. Recientemente hay un estudio del Banco Mundial que acaba de ser publicado este año, que indica, en un estudio que hicieron para 18 países de América Latina, que hay 5 países que tienen menos del 17% de sus ancianos o personas mayores protegidas. Y estos son los grandes desafíos. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Acá tuvimos como 2 épocas. Tuvimos una época, fue la época de los años 80 a los años 90, donde el camino fue, hay que privatizar porque los viejos sistemas públicos de reparto no funcionan, y entonces se buscó hacer los regímenes de capitalización individual, como se hizo en este país y en otras... Aquí se llaman AFPs, así AFP, sí, AFP. Las AFP, además en todos los países se llaman igual, en eso no hubo... Alguien hizo la receta y la llevó a todos lados. Sí, alguien hizo la receta y la llevó a todos lados. Y entonces, ese camino, ¿qué es lo que mostró?
que, bueno, en esos años, los 90, la cantidad de gente protegida no aumentó. Se decía que ahora, porque cada persona iba a tener su cuentita individual, iba a aumentar la cantidad de gente protegida. Pero lo que muestra la experiencia, y esto lo dice, por ejemplo, hoy el propio Banco Mundial, en este documento de enero de este año, y digo, menciono al Banco Mundial porque fue uno de los promotores de estos sistemas de AFP. Y hoy dice el Banco Mundial, lamentablemente no aumentó la cantidad de gente protegida, no aumentaron las personas de mayor edad protegidas, no aumentaron los trabajadores protegidos. Mire, por ejemplo, lo que podemos ver algunos datos de este país. Acá en este país, según la OIT, según el Banco Mundial, según la CEPAL, más o menos hay unos 2.400.000 personas que están trabajando. Bueno, tenemos que estén cotizando a las AFP 570.000, o sea, un poquito más de la quinta parte. Y el sistema ya tiene 13, 14 años. O sea, solo 570.000 de 2 millones casi y medio de personas que están trabajando en El Salvador están cotizando. ¿Y por qué señalo lo de cotizando? Porque es cierto que hay 2 millones de afiliados, más de 2 millones de afiliados, pero lo que importa acá es la cotización, o sea, lo que importa es cuánta platita entra por mes en mi cuenta individual, solo para ver qué voy a tener después. El otro problema es que, por ejemplo, este mismo país tiene, y pongo algunos datos de este país, que son los datos que publica, reitero, no son datos míos, son datos de la OIT, de la CEPAL, del Banco Mundial. Tiene unos 600.000, 700.000 adultos mayores de 65 años. Sin embargo, cobrando pensión hay 140.000. Ahí tenemos una brecha que me parece que es una responsabilidad de todos los gobiernos, cualquiera sea, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas personas mayores que no tienen pensión? ¿Y qué vamos a hacer cuando tenemos este problema de que de 2.400.000 trabajadores, solo 570.000 están cotizando? Fíjese que, por ejemplo, acá, Jorge, es cierto que las AFP pasaron del año 2003 al año 2010, subieron de 1 millón a 2 millones de afiliados, a más de 2 millones de afiliados. Pero lo de estar afiliado a una AFP es un hecho, pero no es lo determinante. Lo que importa es cuántos están mensualmente cotizando. ¿Y qué pasó del 2003 al 2010? Que solamente subió de 500 a 570.000 los cotizantes. Mientras se duplicaron los afiliados, los cotizantes solo aumentaron en 70.000. Creo que lo otro que hay que ver es el tema de los costos de transición. Yo he leído la prensa en estos pocos días que estoy por primera vez en El Salvador, destacando la excelencia, cómo me han atendido los salvadoreños y en particular la gente del Seguro Social. De este otro problema que es la deuda que se ha generado, porque claro, como ahora el Seguro Social no recibe más aportes, pero el Seguro Social tiene que seguir pagando pensiones. Bueno, eso genera una deuda. Y esa deuda va a haber que atenderla por cualquier gobierno. Yo no estoy hablando de gobiernos, ¿está bien? No me corresponde y no debo. Pero cualquier gobierno que tenga El Salvador va a tener que tener en cuenta esta deuda. Una deuda que además no la pagan los gobernantes, la paga el pueblo. Entonces, ¿cómo encarar esto? Por eso me parece que es fundamental lo que usted dijo al principio, Jorge, que es, ¿por qué se está discutiendo esto por primera vez? Bueno, creo que hay que felicitar a los salvadoreños, ayer a la Universidad Matías Delgado, hoy lo que se está haciendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, una semana de la Seguridad Social para discutir estos temas que afectan a millones de personas en El Salvador. Y que a mí me interesa, doctor Sea, saber de las medias que describió Ernesto acerca de cuántos niños están siendo atendidos en su etapa en la que necesitan no solo salud, sino educación y una cuota de asistencia social, el tema de los ancianos, el tema de los pensionados, el tema de los enfermos, quienes causan invalidez por un accidente de trabajo. ¿El Salvador está por debajo de la media latinoamericana? ¿Está por encima? ¿Cómo está El Salvador ahora que hemos puesto esta gran lupa sobre nosotros? ¿Estamos cómo? Mire, en El Salvador, lo que respecta a seguridad social,
En el área de salud, que es la que actualmente tiene el Seguro Social nada más, ya que el área previsional fue privatizada, estamos bastante bien. Pero el problema que tenemos es que lo que gastamos en el Seguro Social en consulta externa de las personas de riesgos comunes, es decir, todas las personas que llegan por un resfriado, por un proceso diarreico, por enfermedades comunes, es alrededor de 8 millones de dólares al año. Pero la cantidad de personas que consultan por riesgos profesionales llega a casi a 7 millones de dólares. Cuando, si acaba de decir Ernesto, que la cantidad de personas cotizantes del Seguro Social cubre el 24% de la población. Y aún así gastamos la cantidad más, tienen 5.000 o 700.000 afiliados, cotizantes, y en total con los beneficiarios son más de medio millón, de 1,5 millones, perdón. Quiere decir que solo la mitad de los beneficiarios, de las personas que llegan al Seguro Social, consultan por riesgos profesionales. Por eso es que en esta semana se ha hecho énfasis en dos situaciones. Primero, lo que es salud ocupacional. Es importante que nos demos cuenta que tenemos que prevenir lo que son los accidentes laborales y las enfermedades producto del trabajo. Y el sistema de pensiones. Aunque el Seguro Social no tenga ya aquí en El Salvador esa responsabilidad, es parte de la seguridad social, porque la seguridad social es un término amplio. Y hoy que casualmente, las cosas no suceden por casualidad, Jorge. Usted sabe que la polémica que se ha desatado aquí con todas las... Acaba de venir el presidente de la FIA, de las asociaciones AFP, y está una lucha entre defender las ganancias de las AFP, y nosotros lo que queremos es que la lucha no sea defender ganancias de ninguna empresa, de ningún intermediario, sino que esa cobertura se extienda a la mayor cantidad de personas en El Salvador. Los datos que ha mencionado Ernesto, preocupan. ¿Qué cantidad de personas está cubierto? ¿Cuántos ancianos se quedan desprotegidos? Y eso se debe a una gran informalidad que tiene en nuestro país. Pero resulta que Chile, que aquí lo hemos usado como ejemplo en seguridad social, principalmente en el sistema previsional, y de ahí se hizo una mala copia del sistema que se implementó allá, que ya fue reformado, la informalidad es muy poca, y aún así no cumplió las expectativas. Por eso nosotros esperamos que en esta semana de la seguridad social sea como un detonante para que este tema se haga un tema de nación. Muy bien. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, aprovechando que la entrevista es muy corta y que la visita de Ernesto está en su última etapa, ¿cuáles son, digamos, las tareas pendientes e inmediatas que, según Ernesto y el doctor Sea, El Salvador debe encarar, pero encararlas ya antes de que sea demasiado tarde? Ya volvemos. Bien, estamos de regreso. Como no todos los días podemos tener la oportunidad de tener, si lo puedo decir de esa manera, la asesoría y la experiencia de una persona como Ernesto Murro, presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Después de esta semana de diagnóstico y de acercamiento a El Salvador, yo sé y le agradezco mucho el respeto con el que se ha referido al gobierno y al Estado salvadoreño y a la experiencia salvadoreña, pero evidentemente nos gustaría saber qué ha visto usted en otros países. ¿Qué ha pasado en Uruguay, por ejemplo, donde usted sí puede hablar con propiedad de su país? Porque ya usted me dijo que los 80s y 90s fueron un momento diferente. Y ahora pareciera ser que, por ejemplo, a partir del caso del mismo Chile, se está repensando el modelo de seguridad social, sobre todo en la parte previsional y de pensiones. ¿Cuál es la tendencia hoy en día en América Latina, Ernesto? Decíamos que tuvimos la década de los 80 a los 90, que fue sobre todo hacia la privatización. Y ahora tenemos una nueva época, que es este siglo XXI, estos años que van
en los primeros 12 años de este siglo, donde esa no es la tendencia. O sea, la tendencia, yo diría que hoy en América Latina, es que cada país está aprendiendo y revisando sus sistemas y construyendo su sistema de acuerdo a su realidad, que creo que eso es lo correcto. No recetas universales, no copiar como se copió en América Latina, que se copiaron pedazos enteros de leyes de un país a otro. O sea, hay artículos de la ley chilena que aparecen repetidos en otros países latinoamericanos. Entonces, yo creo que ahora estamos en otra etapa donde América Latina hay muchos países que están construyendo sus sistemas. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, una vuelta al sistema público como hizo Argentina. Argentina tenía AFP, eliminó las AFP, se volvió al sistema público. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es Chile. Chile, que fue el iniciador en América Latina de este sistema en 1981, se dio cuenta 25 años después que ese sistema de capitalización individual, ese sistema de AFP, iba a dejar al 60% de las mujeres chilenas y al 40% de los hombres chilenos sin nada, sin llegar a ninguna pensión. Demoraron 25 años en darse cuenta de eso. Nosotros estamos diciendo, bueno, tratemos de que no demoremos tanto en aprender eso, o sea, que la mitad de la población chilena no iba a llegar a una pensión mínima por el sistema de AFP. Y entonces, ¿qué hace? La presidenta Bachelet, en un acuerdo nacional de todos los partidos y de todos los sectores, genera un fuerte pilar público solidario, un fuerte pilar de pensiones solidarias, no de capitalización individual, no de AFP, y eso está permitiendo una sensible mejora al régimen chileno. En el caso, por ejemplo, de Brasil, Brasil nunca siguió el camino de las AFP, y Brasil va a ser dentro de pocos años la quinta potencia del mundo, y en Brasil no hay AFP, como no hay en los grandes países desarrollados de Europa, AFP. Recordemos que las AFP fue una cosa que se desarrolló en América Latina y en los países de Europa Central y Oriental, o sea, los ex países socialistas o comunistas o del bloque soviético, como quisiera. Son esas las únicas dos regiones del mundo donde esos sistemas se desarrollaron. Y en estas dos regiones del mundo se están revisando hoy. Revisar no es volver atrás, porque los viejos sistemas de reparto tenían problemas, tenían privilegios, había gente que ganaba mucho y la mayoría de la población estaba fuera de nada. O por ejemplo aquí que las pensiones son heredables y a los hijos y a los nietos. Pero lo que ha demostrado estos sistemas de AFP es que no cumplieron sus expectativas, y reitero esto que decíamos hoy. Yo no quiero que le pase a ningún país más de América Latina lo que le pasó a Chile, que demoró 25 años en darse cuenta que la mitad de la población no iba a llegar a nada. Y estamos hablando de un país con alta formalidad. Chile es junto a Uruguay y a Costa Rica de los países más formales, donde hay menos informalidad laboral, y sin embargo tuvo este problema. ¿Y en Uruguay qué hicieron, Ernesto? Ya para tener un ejemplo concreto. En Uruguay se siguió otro camino, donde se crea un sistema que es mixto. El trabajador aporta una parte al sistema solidario estatal y otra parte al sistema de AFP, digamos. Privado, digamos. Seguro, pero cuando el trabajador se va a jubilar, se va a pensionar, más o menos en promedio la gran mayoría de los trabajadores va a recibir un 70% del sector público solidario y un 30% del sector de AFP. Este es el sistema. Pero además, recientemente, en 2009, en Uruguay tenemos un gobierno de izquierda desde el año 2005. Yo además soy presidente del Instituto de Seguridad Social de Uruguay desde el 2005. Llevo 2 periodos de gobierno como presidente de la Seguridad Social uruguaya. Lo cual me gusta en términos de que se ve que es una persona que, independientemente de que cambie la administración del gobierno, le da continuidad al trabajo. Sí, aunque son 2 gobiernos del mismo signo, digamos. Sí, pero aquí cambia el gobierno del mismo signo y cambiaban todos también. Entonces, ¿qué hemos hecho además? Hemos hecho en el año 2009 una reforma que ha permitido ampliar el sistema público para corregir algunos defectos que nos quedaban de esa parte de AFP. Entonces, por ejemplo, le hemos dado a las mujeres, que son las más perjudicadas, porque a las mujeres se les respetan menos sus derechos cuando trabajan, se les respetan menos sus derechos de seguridad social,
en general están más en la informalidad. Las mujeres son los que tienen que encargarse del cuidado de la familia, de los hijos, de los queridos viejos, de las personas con discapacidad, entonces ellas no pueden tener tantos años de trabajo registrado, tantos años de trabajo formal. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos en Uruguay? Les dimos 1 año de trabajo por hijo, de modo de compensar esa diferencia, esa carencia que tienen las mujeres para llegar a los años de cotización requeridos para jubilarse. Okay. Y eso nos permitió cambiar las cosas. Pero lo otro es algunas otras políticas que me parece que son importantes destacarlas en cuanto a cómo se puede contribuir a aumentar la formalidad. Por ejemplo, nosotros creamos para todo lo que es trabajadores por cuenta propia, los que son trabajadores que están en la calle vendiendo, que están pequeños emprendimientos, un régimen que se llama monotributo, donde con un aporte muy bajo la persona va contribuyendo, pero va generando su derecho a su pensión. O creamos una ley especial para las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, las personas esas que, sobre todo la gente que tiene cierto poder económico, cierta capacidad, contrata para que vaya a hacer las tareas en su casa, que limpie, que cuide a sus hijos. Bueno, creamos una ley especial que le da a estas trabajadoras los mismos derechos que los demás trabajadores. Entonces, creamos un sistema de salud, donde el sistema de salud se va a aplicar en 8 años, arrancamos en 2008, va a culminar en 2016, con toda la población en el sistema de salud. Pero ese sistema de salud funciona igual que el sistema de seguridad social. Y fíjese usted, por ejemplo, un dato de acá, que recién lo señalaba el doctor Sea, de Salvador. Las AFP tienen menos cotizantes que el Seguro Social. Las AFP tienen, al año 2010, unos 570.000 cotizantes, el Seguro Social tiene 700.000. Tendría que ser igual, porque es la misma gente. Bueno, pero tiene el doble de responsabilidad porque están los familiares, ¿no? No, pero cotizan. Cotiza uno. Los demás son beneficiarios. Correcto. ¿Me entiende? Entonces, esto que está indicando, que incluso el Seguro Social está teniendo unos más cotizantes que las AFP. Bueno, eso tendría que ser igual, y en ambos casos tendría que ser mayor. ¿Está bien? Entonces, yo creo que lo importante es esta semana de reflexión. Reitero, yo no cobro nada por lo que estoy haciendo acá. No vengo a vender nada. Simplemente venimos a aportar nuestro conocimiento y a aprender. Hemos aprendido mucho en estos días. Porque, reitero, cada país debe construir su modelo de protección social de acuerdo a sus realidades. Ahora, cuando hay problemas y venimos algunas personas que hemos tenido la oportunidad, yo hace 20 años que estoy dedicado a este tema de la seguridad social, de ver algunas cosas, bueno, tenemos la responsabilidad humana, moral, ética de advertir. Este problema de la deuda que tiene cualquier gobierno que haya en El Salvador, ahora y en los próximos años, yo si fuera aspirante a gobernar El Salvador, diría, bueno, vamos a discutir este tema. Esta gran deuda que se nos generó por privatizar, vamos a discutirla. Vamos a discutir cómo vamos a atender a esos más de 500.000 mayores de 65 años que tiene El Salvador, que hoy no tienen pensión. Vamos a discutir qué pasa con esos casi 2 millones de trabajadores que no están cotizando a la Seguridad Social y que si no cotizan y se mantiene este sistema, yo no estoy diciendo que se mantenga ni que no se mantenga, eso lo van a decidir los salvadoreños. ¿Está bien? Pero acá yo tengo que hay casi 2 millones de trabajadores que no están cotizando, y si no están cotizando... Cuando lleguen a viejos, o se enfermen, o se accidenten, no tienen nada. Exactamente. En 30 segundos, doctor Sea, ¿puede el Seguro Social convertirse en el gran motor de una reflexión nacional sobre este tema? Porque digo, aquí discutimos sobre si ganó el Barcelona o el Real Madrid, discutimos sobre si se aumentaron el sueldo de los diputados, sobre si me gusta o no el fiscal general que recién eligieron en la Asamblea, pero no discutimos de estos que son los grandes temas del país. Mire, me alegra que me haya hecho esa pregunta, Jorge, porque uno de los objetivos que persigue la administración es lograr un pacto de seguridad social. Porque seguridad social, no como la vemos aquí en El Salvador, solo salud, sino que previsión social y todo lo demás que incluye. Un pacto entre empresa privada, trabajadores, gobierno, sindicato, políticos, esa es la parte más difícil, políticos,
para lograr una reforma profunda de la seguridad social, para garantizar a la población una buena atención, tanto en lo que es salud, como un sistema previsional para cuando esté viejo y pueda gozar de una pensión. Ese es el objetivo que buscamos. Ojalá y se lograra y que este sea el detonante, como decía anteriormente. Bueno, y démosle seguimiento, ¿no?, a los temas que hoy han quedado planteados. Es un excelente contraste esta opinión, sobre todo del señor Ernesto Murro, presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Nos ha puesto varios temas a reflexionar, los cuales estamos obligados como salvadoreños a pensar en ellos. Ojo, estos son los temas importantes, estos son los temas que realmente deben merecer la discusión de todos nosotros. Ernesto, gracias por venir al país y por aceptar venir a la televisión. Muchísimas gracias y realmente lo felicito por el programa. Muchas gracias, muy amable. Doctor Sea, muchas gracias y felicidades por tomar esta decisión de poner este tema en el centro del debate. Vamos a la pausa y cuando regresemos, Lourdes y Federico nos tienen más noticias. Desde ya, feliz fin de semana.